Es momento de la unidad. Yo creo que estamos viviendo la peor crisis de la historia del país. Se juntó la crisis sanitaria, que en el caso ecuatoriano ha sido una tragedia, más de 20.000 muertos, así lo quieren ocultar. Solo en las últimas horas tengo 2, 3 personas conocidas o de conocidos, familiares de conocidos que han fallecido. Y recién está empezando la crisis económica, que va a ser mucho más severa que la crisis del 99. Temo que vamos a decrecer más del doble que la crisis del 99. Y nos ha tomado la peor crisis de la historia con el peor gobierno de la historia. Entonces, la situación es realmente grave. 3 años de destrucción, 3 años de difamación, pero no hay que perder la esperanza, si no nos habrán derrotado. Y es momento de la unidad. Eso es UNES, Unión por la Esperanza. Decirle a nuestro pueblo, a nuestra gente, sí, son momentos muy duros. Hay que estar indignados. El virus no lo creó el gobierno, la tragedia sí. Están cosechando lo que sembraron 3 años los grupos del poder por sostener un gobierno totalmente espurio, totalmente corrupto, mediocre. Pero es momento también de la esperanza. Invitamos a todos los ecuatorianos que sienten la patria en el centro del pecho, correísta, anticorreísta, izquierda, derecha. Hay cosas muy urgentes, muy concretas de hacer, o por hacer, por ejemplo, la reactivación a unirse en este gran frente. Por supuesto, con líneas rojas. La traición no se vuelve, de la corrupción no se vuelve, de la maldad no se vuelve. No olviden, joven, es peor que la corrupción. Hemos tenido gente malvada, también corrupta, pero malvada, persiguiendo gente inocente, judicializando la política, destrozando la patria, solo por odio a una tendencia política. Entonces, de eso ya no se vuelve. Pero el resto es gente, buen corazón, que votaron por el sí, que se quedaron estos 3 años con las difamaciones, que han sido anticorreístas, es por la patria. Bienvenida, bienvenido. Eso es unión por la esperanza. Juntos hacia el futuro. Juntos hay luz al final del túnel. Torpemente trataron de boicotear el evento, nos tumbaron las páginas en Facebook, nos interrumpían la señal, bombardeos de mensajes, hacer colapsar la plataforma. Entonces sí, tuvimos muchos problemas técnicos, pero de todos modos el impacto político es inmenso y es torpe. No se dan cuenta que esa estrategia, entre comillas, inmoral, antidemocrática, ya no les resulta, le habrá resultado los primeros meses. Ya la gente no les cree, ya la gente sabe lo que son, y mientras más ataques contra nosotros, más crece el apoyo popular. Sí, buenas noches, expresidente Correa. Saludos desde Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y que se recupera poco a poco con toda la fortaleza que tenemos los ciudadanos y con la esperanza de días mejores. Soy Teresa Menéndez, represento al medio digital Primera Plana y bueno, tengo algunas inquietudes. Una de ellas es, lograr mantener las coaliciones es complejo. Recordemos lo que pasó con la unidad de 2015, con Paul Carrasco, Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Ramiro González. ¿Cómo logrará UNES ese cometido? ¿Y esta unión juntará en las papeletas electorales a Rafael Correa y a Jimmy Jairala? La mejor fórmula es filtrar muy cuidadosamente los participantes, poniendo como condición que bienvenidos a esta gran unión, pero es por la patria, no por candidaturas, no por espacios de poder. Hemos sido muy cuidadosos en eso, se lo ha dicho el día de ayer, cada representante lo ratificó. Aquí nadie ha hablado de candidaturas, estamos hablando de un proyecto país, estamos hablando por nuestros hijos, nuestras familias, por el futuro, que hay que ganar las próximas elecciones, por supuesto. Y tenemos que mandar a la gente leal, coherente, honesta, patriota, que más garantiza la probabilidad de victoria, porque necesitamos tener mayoría en la asamblea, necesitamos tener gobierno, si es que queremos cambiar las cosas, si no esta gente acaba de destrozarnos. Entonces, esa es la mejor garantía. Sin embargo, obviamente, siempre es complicado cuando hay tendencias diferentes y esto no es izquierda, derecha, sino un gran frente por la patria, y las 8 organizaciones nacionales fueron las que escogimos para empezar, porque pudimos tener 80, ¿no? Y si empezamos a aceptar, como ya hemos empezado, organizaciones locales, tendremos 800. Entonces va a ser muy complejo de manejar esto, peor aún con la limitación de la pandemia, pero también complejo del momento. Entonces creo que todo el mundo, más que nunca, deberá anteponer los intereses de la patria a sus intereses incluso legítimos personales, ¿no?
es un momento muy duro para el país, a deponer cualquier interés personal y a pensar en cómo recuperar la patria. Sí, la otra pregunta era si en esta unidad, en UNES, se va a juntar el nombre de Rafael Correa y Jimmy Jairal en las papeletas electorales. No hemos hablado de candidaturas, se ha hablado de mi candidatura a la vicepresidencia porque todas las encuestas dicen que eso potencia la fórmula presidencial, pero el binomio presidencial, pero obviamente lo sabe también el gobierno y por eso tratan por todos los medios de evitar participación. Lo último es que pusieron un reglamento, menos de un año antes de las elecciones, lo cual es prohibidísimo, reformaron un reglamento para aceptar las candidaturas, ni siquiera para inscribirse, aceptar las candidaturas personalmente. O sea, uno puede hasta casarse con poder, ¿no? Delegando. En la época de la firma electrónica, en la época digital, en la época de la biometría, obligan a ir personalmente a aceptar la candidatura. Entonces, como tengo 2 órdenes de prisión ridículas, obviamente están diciendo no venga, ¿no? Pero bueno, y habrá que ver. Es claro que nos vamos a unir para apoyar el binomio presidencial. No es tan claro si vamos a ir unidos a las listas nacionales, porque con el método que ha implementado la Asamblea, muy irresponsablemente, porque eso atomiza la Asamblea, lo han hecho a propósito, para evitar que tengamos mayoría, para aumentar la tarifa, su corrupción. Si ahora pidieron un hospital por el voto, cuando sea más difícil lograr mayoría serán 3 hospitales, si es un gobierno débil. O sea, es el método de Western a lo que me refiero, ¿no? Que beneficia a la minoría. Les pongo un ejemplo, porque la gente, son cuestiones técnicas. Si hay 2 asambleístas en una provincia, hay 400.000 votantes. Si usted saca 300.000 votos y el que lo sigue saca 100.000, un voto, el un asambleísta va al movimiento que sacó 300.000 votos y el otro, el que sacó 100.000, un voto. O sea, eso es una dispersión terrible. Lo hacen a propósito para que no podamos revertir todas las trapacerías que han hecho y, si hay un gobierno débil, para aumentar la tarifa, mayor corrupción. Entonces, tenemos que estudiar todo eso, pero no significa que si vamos separados a listas nacionales o a listas locales, no vayamos unidos al binomio presidencial. Una es sobre todo la unión para el binomio presidencial y para recuperar la patria, pero estratégicamente tenemos que estudiar si en todas las instancias, asambleístas nacionales, provinciales, por circunscripciones electorales, nos conviene ir unidos o más bien separados. Gracias. A ti. Buenas tardes, compañeros, colegas, al economista Rafael Correa y a la población. Yo represento a Radio San Mateo Digital, Radio Las Acacias, en alianza con Ecos de Manabí, hoy con ustedes, Radio El Puyo y Radio Un Juego de Orlando, Florida, de los Estados Unidos. Bueno, mi interrogante es que el Ecuador republicano ha vivido una inestabilidad política y hoy se vuelve a presentar en los escenarios políticos en que el actual gobierno ya va por el cuarto, ya va posiblemente a elegir el 4º vicepresidente de la República. Yo le pregunto, economista Rafael Correa, ¿usted cree que el Estado ecuatoriano vive hoy democracia de papel? Los ciudadanos de todas las 24 provincias del Estado reclaman la República, reclaman los derechos humanos, reclaman el derecho al trabajo, porque cuando se une estas dinámicas, un Estado de Derecho va por un buen camino. A ver, Jorge, formalmente América Latina vive de democracias. En teoría tenemos Estado de Derecho y elecciones periódicas, que son las 2 condiciones básicas para que algo se llame democracia. ¿Por qué? O sea, la democracia es la opinión pública expresada normalmente a través de elecciones. Yo elijo este proyecto político dentro de reglas establecidas que se llaman Estado de Derecho. Porque si no hay esas reglas preestablecidas, es la dictadura de la mayoría. Agarran un violador de 30 niñas, todo el mundo realizado, te aseguro que es una consulta popular y todo el mundo vota por la pena de muerte. Pero no puedes dirigirte, no puedes decidir la gente en función de las pasiones del momento. Esas cosas hay que establecerlas con calma, en función del largo plazo, del contexto, que son las reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Esto lo dice la Carta Democrática de la OEA. Eso, en teoría, ya voy a profundizar, cumple América Latina.
Lo que nunca hemos tenido es democracia real, que es la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. Y eso era un proceso en construcción que lo han destruido, ¿no? Pero es el gran desafío de América Latina. Pero vamos a la parte formal. También destruyeron esa democracia formal, como te decía. No es tener elecciones, e incluso si tienes elecciones, deben ser elecciones limpias, transparentes, planificadas, con información. Si no tienes información, te robaron las elecciones. Suiza acaba de anular, la Corte Constitucional o el Tribunal Supremo de Suiza, en Suiza, un referéndum por falta de información. Ganó el sí, ganó el no, pero lo anularon porque no había suficiente información, ¿te imaginas? Entonces, incluso las elecciones, para que sean limpias, debe haber adecuada información, y eso es lo que nos han robado los medios de comunicación hegemónicos. Pero tiene que darse dentro de un Estado de Derecho. No puede preguntar cualquier cosa. No puede preguntar como Correa me cae mal, quieres eliminar, induciendo a la gente, ¿no?, a respetar el espíritu de Montecristi, garantizar la alternabilidad, quieres prohibir la postulación indefinida, que le llamaron reelección indefinida cuando el que elige el pueblo. ¿Quién va a decir no a algo así? Te están induciendo a contestar, sí. Pero además te esconden que la ley es retroactiva 10 años para atrás, del 2008, cuando la ley rige para el futuro. Eso es romper el Estado de Derecho. Por eso se requería control constitucional, que no hicieron. La pregunta 3 era asaltar al Estado. Rompieron el Estado de Derecho. No contento con eso, Trujillo se declaró emperador. Rompieron el Estado de Derecho. Hace rato nosotros no tenemos democracia. La situación es muy grave. Pocas veces viste en la historia del Ecuador, pero ese era el viejo país. Tú eres joven. ¿Qué edad tienes, Jorge? ¿Qué edad tienes, Jorge? Yo tengo actualmente 38 años. Uy, eres come años, qué bárbaro, yo quería 28. Sí. Bueno, entonces tú sí viviste el viejo país. Antes que yo llegue al 2007, los jóvenes se olvidaron. En 10 años tuvimos 100 presidentes y los cuentas piadosamente. Cito Durán, de ahí vino a la Bucarán, de ahí le siguió Rosalía Arteaga un par de horas, de ahí le siguió Fabiola Alarcón, de ahí le siguió Yamil Maguá, de ahí vino un triunvirato, de ahí vino Gustavo Noboa, de ahí vino Lucio Gutiérrez, de ahí vino Alfredo Palacio y de ahí vine yo. Si lo cuentas con los presidentes de 2 días como Rosalía Arteaga, el triunvirato de 2 horas, son 11 presidentes, 10, 11 presidentes, en 10 años. Ese era el viejo, porque nunca hemos respetado las reglas de juego. Bucarán para mí era lo peor que existía, es lo peor que existía. Pero es evidente que fue inconstitucional su derrocamiento. 44 tipos alzando la mano en un congreso diciendo que está loco el presidente, sin revisión médica, sin nada. No puede abusar así. Y creas un mal mayor. Por eso en la nueva constitución hay elecciones anticipadas para dar salidas constitucionales a las tensiones que se viven. Pero cuando rompe la constitución, haces trampa, creas un mal mayor. Estos 3 han hecho trampa. Han creado un mal mayor. Ya van por el 4º vicepresidente, ¿no? Pero ese es el viejo país. Están viviendo el viejo país. Y yo sí creo que comparto contigo. Más allá del sistema democrático, si no se respetan las reglas del juego, si cada uno es más sapo que el otro, nos jactamos los ecuatorianos de ser sapísimos, los latinoamericanos de ser sapísimos, que somos los sapos y los gringos son los tontos. Bueno, los gringos son desarrollados y nosotros seguimos en su desarrollo. Algo habremos hecho mal. Y una de las cosas que es no respetar las reglas de juego, no respetar el derecho de los demás, no respetar el Estado de Derecho, abusar del poder. En 10 años no se dieron esos abusos. Cuando yo le quité la pensión vitalicia a un Bucarán, cuando se intervino la Fundación Cordes a Osvaldo Hurtado, pues me están interviniendo la fundación que yo creé, el Instituto de Pensamiento Político y Económico del Alfaro. Pues me están quitando la pensión vitalicia, yo no soy corrupto y hablar así, ¿no? Entonces, el mal uso del poder, y eso es lo que nos tiene en su desarrollo. Coincido contigo. Queremos lograr el desarrollo, logremos una verdadera democracia que implica información, elecciones transparentes y respetar las reglas de juego, respetar el Estado de Derecho. Si no se ha sabido que hoy gano yo, pero en el futuro todos perdemos. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches allá, expresidente Rafael Correa, qué gusto saludarle. Expresidente, el panorama político, yo le he venido escuchando algunas entrevistas a usted y prácticamente se ha analizado la parte de la derecha. Y hablamos por el ex vicepresidente Otto Sonel-Hosner, hablamos por las candidaturas de Guillermo Lasso y todo lo que concierne a la derecha, pero no se ha hablado en sí del análisis de las izquierdas, en este caso, o en donde ustedes se apostarían con
Compromiso Social y ahora también con el movimiento de Jimmy Gerala, no se ha hablado nada de la CONAIE. Ellos también van a ser o pretenden ser candidatos por las izquierdas. ¿No le preocupa esto que divida votos y ahí se vean las fuerzas políticas netamente entre las izquierdas o las derechas? La derecha va a ir a las elecciones muy fraccionadas, la izquierda, el gran espectro de la izquierda lo aglutina la Revolución Ciudadana, pero siempre esa izquierda ha dado una elección. Mire, el candidato de la CONAIE, de Pachacuti, y toda esa izquierda que nos hizo tanta oposición, tan radical, sacó 3% pues, en la elección del 2013, y yo saqué 57%. No subestimamos ningún adversario, pero sí creemos que eso que se llama izquierda, MPD, Pachacuti, jamás van a votar por nosotros, lo han demostrado. Prefirieron apoyar a Lazo que apoyarnos a nosotros por el odio por... Y no por diferencia ideológica, porque el discurso ideológico lo hicimos mucho. Es porque en el fondo, en la realidad, lo que buscan es espacio de poder. Y con nosotros no lo tuvieron. Con nosotros el MPD perdió el control de la educación. Con nosotros Pachacuti perdió el control de la educación bilingüe, que es lo que le habían dado históricamente los gobiernos inconstitucionalmente. Y era la peor educación. Entonces, así viven ellos. Ya le devolvieron esos espacios. Y por eso compraron a Unidad Popular, MPD y a Pachacuti. Nosotros no lo van a poder, jamás nos van a someter. Eso es corrupción. Entonces van a seguir apoyando a Lazo o cualquiera, menos a nosotros. En Argentina, desde hace mucho tiempo, cuando gobernaba el peronismo, se hablaba mucho de la palabra proscripción cada vez que llegaba una dictadura o que llegaba un gobierno que era antipopular. ¿Se puede hablar en Ecuador de proscripción? Y, por otro lado, sumarle a una mini polémica que hubo en redes con Voces. Usted decía, nosotros hacíamos la pregunta o hacíamos la sugerencia de que el progresismo no se alíe con cualquiera, no haga el favor de no aliarse con cualquiera. ¿A qué se refería con eso? Porque en nuestro caso nos referíamos, por ejemplo, a esas alianzas que surgieron en una contienda electoral, en un contexto electoral, pero después fueron muy frágiles a la hora de cambiar el gobierno, asumir otra postura, y esas personas que en algún momento apoyaron a lo que en ese momento era Alianza País, o que se llamaba la Revolución Ciudadana, tomaron una postura totalmente distinta, incluso hasta ideológicamente. Doris, tú estudiaste en Argentina, tienes el acento argentino. Soy argentina, pero del norte, sí. ¿Y dónde vives? ¿En Argentina o en Ecuador? No, vivo en Ecuador hace 3 años. Qué bien, bien, qué gusto. Bueno, tú busca el tweet que les respondí, si quieren, ¿no? Felicitándolo por el análisis, pero acentuando que en esa parte no estoy de acuerdo, pero no recuerdo exactamente si era así el disenso, ¿no? Si puedes, búscame el tweet para leerlo y recuerdo exactamente el problema, pero te voy a contestar de todos modos. En todo caso, tú pusiste como ejemplo la historia argentina. Cuando le dan en los años 50 el golpe de Estado a Perón, 18 años lo tiene en el exilio, pero tuvieron que llamar a elecciones y la ganó nuevamente el peronismo, con Cámpora. Luego renuncia a Cámpora, hacen elecciones y gana Perón, arrasa Perón. Lastimosamente muere después de un año, Isabel Martínez lo reemplaza, ¿no? Estela Martínez, bueno, la esposa, la viuda de Perón, se me escapa el nombre de este momento, y le dan el golpe de Estado a la viuda de Perón. Entonces, eso te demuestra cómo con la represión, con la proscripción, no se matan los sueños, los ideales. Claro, a Perón lo tuvieron 18 años afuera, en los años 50, 60, cuando no había internet, la gente no sabía en tiempo real lo que pasa. Ahora los ciclos políticos se han acortado. Mira, 3 años de difamación y no saben cómo posponer las elecciones, proscribirnos, porque saben que los vamos a derrotar en las próximas elecciones. Esto no lo van a poder sostener para siempre. Y son hasta torpes, porque cada vez se hunden más y cada vez tendrán más responsabilidades políticas, históricas y penales, porque están cometiendo graves delitos. El rompimiento constitucional es un delito. ¿Cuántos rompimientos constitucionales ha realizado esta gente? Sobre el disenso con Voces, siempre... ¿Sí? Disculpe, expresidente, tengo justamente
Maravilloso, me va a ayudar mucho. Nosotros en un momento, al final, digamos, del video, donde sugerimos esta posible proscripción, decimos que la traición no alcanza. Y usted nos responde, solo una discrepancia, bueno, primero nos felicita, después dice solo una discrepancia, la traición se alcanza y critiquen un poquito más a la pseudoizquierda de la Sierra, que por vanidad, odios y envidias se alió con Moreno. ¿Quieren nombres? Ya, porque ustedes hablaban de que hay que ser cuidadosos, ideológicamente consistentes. Primero la traición se alcanzó. Un traidor entregó el país a nuestros enemigos, se lo entregó a Estados Unidos, a las élites, a los banqueros, a la Cámara de Producción, a los medios hegemónicos, y nosotros lo único que teníamos era el poder político, porque no tenemos poder económico, nada, y sí ha sido muy duro, ha sido la lucha de David contra Goliat. David al final va a prevalecer, pero ¿cuánto daño se ha causado? Tenemos un país destrozado, tenemos gente perseguida, tenemos familias que han sufrido muchísimo, familias Jorge Glass, y cuántos otros perseguidos, ¿no? Y lo otro es el romanticismo con todo cariño, Doris, de cierta izquierda, ¿no? Convencerse de lo que quiere creer. Y no, que lo que faltó fue formación política, que lo que tú decías, que el problema de Correa es que aceptó a todos, y siempre soy el culpable yo, ¿no? Que aceptó a todos, ¿ya? Oye, los que traicionaron fue la izquierda purista. ¿Acaso Augusto Barrera no es de izquierda? Pero como es un acomplejado que siempre quiso ser presidente, su plan era ganar la reelección a la alcaldía de Quito y después lanzarse a la presidencia, y perdió, teniendo todo para ganar, porque hizo una gran alcaldía, pero tiene el carisma de un poste alumbrado público y perdió, ¿ya? Entonces su rencor, como este mono improvisado, la izquierda, la apostolcracia de la izquierda ni lo conoce, fue 10 años presidente y yo no. Entonces te guardan un rencor profundo. María Fernanda Espinosa, esa mujer es una ambiciosa sin límites, siempre ha querido ser presidenta de la República, yo era un estorbo, ¿no? Pero son de izquierda, pero es de izquierda, o sea, a mí más me unen principios y valores, no se olviden, queridos chicos. No por alguien ser de izquierda es que yo comulgo con ese, porque hay gente de izquierda muy mala, como también de derecha, y también hay gente de derecha muy buena, y también de izquierda, que nos unan más los principios y valores. Entonces traicionó la izquierda, no te engañes. No es que los que no tenían formación ideológica, o sea, no hay parámetros. Hay gente de izquierda muy leal, y hay gente de izquierda que se vendió a la primera oportunidad. En los dos ejemplos que te doy, por ambicioso. Un Miguel Carvajal, un fan de Falconi, por resentido, porque Miguel Carvajal quería ser presidente de asamblea y según él no lo apoyé. Fan de Falconi, lo cambié como canciller en 2008, me renunció, después viajamos junto al Vaticano, fue director de capacitación de Alianza País, pero te guardan el rencor, es gente rencoroso. Y como Baroja, oportunistas que vayan al son que le toquen, pero todos son de izquierda, y bien de izquierda, referencias de la izquierda. Fan de Falconi era el director de capacitación de Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Entonces no hay parámetros, hay gente de izquierda, que por diferentes motivos, como te he enumerado, traicionó a gente de izquierda muy leal, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Gabriela Rivenera, Ricardo Patiño. Hay gente sin formación ideológica que se vendió al primer plato de lenteja, con Marcia Rey y qué sé yo, tantos otros, ¿no? Y hay gente, con María José Carrión, de formación de izquierda, que también se vendió, pero bueno, y hay gente sin formación, sin tradición de izquierda, que ha sido a prueba de bala en su lealtad. Marcela Guiñaga, aunque Marcela Guiñaga tiene un poco más de formación, y tanta otra gente. Entonces no hay parámetros, no se engañen, no se engañen. Aquí lo que tenemos que buscar es gente sobre todo de principios, de valores, y si es posible un añadido con gran visión, con convicción ideológica, pero lo fundamental son esos principios y valores para no tener las traiciones que hemos tenido y que se alcanzaron para destruir lo que se ha construido, no se engañen, y al menos para retardar grandemente la marcha histórica del país. No han cambiado el rumbo de la historia, lo vamos a retomar, pero el daño es inmenso. Economista, ¿cuál es su opinión por la actual política económica del Ecuador y que así también tiene un decrecimiento del más de 6.3% estimados por los acreedores internacionales? Y si hay un modelo de salida, como ya lo estuvo Ecuador hace ya algunos años, y ejemplo, la administración pública. La crisis económica recién está empezando y va a ser durísima. En el 99, tú tienes 38 años, ¿te acuerdas de esa crisis? Terrible. 16 bancos quebraron, millones de personas abandonaron la patria, pero decrecimos 4.6. Ahora vamos a crecer el doble, 6.3 conservador. El propio Banco Central
está calculando un decrecimiento entre el 7 y pico y el 9 y pico. Yo creo que va a estar entre el 8 y el 10%. Entonces la situación es muy grave. Ahora, pero ocurrió el COVID. Sí, el COVID produce crisis, no produce tragedia. La tragedia la produjo sanitaria y económica, la produjo el gobierno. Ya en el 2019, sin caída del precio del petróleo, sin COVID, la economía creció cero. Dieron récord en utilidades. Ganaron más de 600 millones de dólares. Es necesario que sepa esto la ciudadanía. Un Lazo que ahora da respiradores y toca las trompetas como los fariseos en el Evangelio, ¿no? El año pasado ganó 60 millones pues con Banco Guayaquil. Que no haga tanta caridad, que traiga la plata que tienen sus offshore afuera del país adentro, que pague impuestos y que esos 60 millones sirvan pues para ayudar a la gente, en lugar de que se vayan a su bolsillo. Porque, por ejemplo, yo no consigo que en esta crisis haya sectores que declaren utilidades. Y la banca va a tener utilidades este año, ¿no? Que no se necesita caridad aquí, se necesita justicia y un Estado con capacidades para garantizar derechos. La salud es un derecho. Si me enfermo tengo un respirador, un derecho. No tengo que estar esperando que un pelucón que está cogobernando y en función de ese cogobierno se ha llenado los bolsillos de plata, me dé caridad un respirador. Debemos superar ese provincianismo, ese servilismo, esa dominación que nos imponen estas élites con su hipocresía. Perdona que me indigne, pero realmente es indignante. En todo caso, ya el año pasado crecimos cero y los bancos rompieron récord de utilidades. Me faltó hablar de Fidel Ega, dueño de Teleamazonas, con pinche de Moreno. 200 millones y más en sus bancos. Diners, Banco del Pichincha, Rumiñao. Más de 200 millones de dólares ganaron para después hacer caridad y dar un respirador. Bueno, en todo caso, lo que te quería decir es que estaba destrozada la economía por el mal manejo económico. El golpe de gracia fue el COVID. Pero mientras el mundo, por el COVID, está cayendo en un bache económico, este gobierno nos lleva al precipicio. No solo que no ha mitigado la crisis, la ha exacerbado. No ha puesto ningún control de salida de divisas cuando se derrumba el precio del petróleo y puede colapsar la dolarización. No ha cobrado un centavo a los más ricos para financiar la crisis, pero sí ha botado empleados públicos, sí atrasa salarios, eso acrecienta la recesión. Porque si un maestro no recibe su salario, no puede, qué sé yo, comprarle al tendero de la esquina. Si el tendero de la esquina no vende, no puede pagar el alquiler. Si el dueño de la casa que le alquila al tendero no recibe el alquiler, no puede comprarle el pan al panadero. Si el panadero no vende pan, no puede pagarle al industrial molinero. Si el industrial molinero no vende la harina, no puede contratar empleados, tiene que despedirlo. Y va a haber el círculo vicioso. Menos demanda, menos compra de la tienda, menos pago de alquileres, menos compra de pan, menos compra de harina, más desempleo. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Esa es mi opinión. Y lo he dicho 3 años. Se llama neoliberalismo. De hecho, han aprovechado la crisis no para atender a las víctimas, no para mitigar la crisis económica, para clavarnos el acuerdo con el Fondo Monetario. Reflexión. En octubre casi se caen por liberar el precio de los combustibles, porque se elevaba el precio de los combustibles con el precio del petróleo. Pero dijeron que Correa dejó sin plata y necesitaban plata. Ahora liberan el precio de los combustibles para que descienda el precio de los combustibles, para perder plata. ¿Cómo explicas eso? Porque la liberación del precio de combustible de paso es necesario para privatizar hidrocarburos, para hacer refinerías privadas. Por eso boicotearon la refinería de la Aruma en Manabí, que era pública, porque quieren el negocio para ellos. La ley de apoyo humanitario, la flexibilización laboral, está en el acuerdo con el fondo, lo mismo los hidrocarburos, está en el acuerdo con el fondo. Las privatizaciones, están en el acuerdo con el fondo. El achicamiento del Estado, está en el acuerdo con el fondo. Despido de funcionarios públicos, está en el acuerdo con el fondo. Reducción de salarios públicos y salarios privados, está en el acuerdo con el fondo. Han aprovechado la crisis no para defender a los ciudadanos, no para tratar de mantener la actividad económica, el empleo, las empresas, la producción, para clavarnos el acuerdo, el programa con el Fondo Monetario Internacional. Realmente lo que se ha hecho es indignante, pero hay que pasar de la indignación a la esperanza, ¿no? Juntos podremos salir adelante, pero ya entiendes cuál es mi opinión sobre el manejo económico. Ha sido absolutamente inepto, corrupto, la mayor corrupción es utilizar el poder político para beneficiar a la argolla, no al bien común. Tú puedes robar legalmente. El rato que el IVA que le quitó al papel periódico. ¿Cuántos centenas de miles de dólares para el periódico? Para comprar al comercio, al universo, para que apoyen al gobierno.
se quejan de que no tiene ingreso y eliminan el IVA para el papel periódico. No hay mayor corrupción que utilizar el poder político para beneficiar a ciertos grupos. Y eso es lo que ha hecho esta gente. No ha habido política económica, no ha habido un programa económico para el desarrollo, sino para ciertos negocios y para imponernos el programa con el Fondo Monetario. Y han generado una crisis que va a tener gravísimas consecuencias. Hay varias lecturas sobre la aprobación de la reforma al reglamento por parte del CNE. En primera plana tuvimos a Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y él nos decía que usted puede candidatizarse y hasta ganar la vicepresidencia, pero que en ausencia del presidente usted no podría asumir esa función y que tendría que delegar a una persona la Asamblea Nacional. ¿Qué dice usted al respecto? Y en el caso ya de negarse esta participación política en el 2021, ¿sería el último intento electoral de Rafael Correa? ¿Qué sentido tiene eso? De que pueda postularme a la vicepresidencia, como es evidente, pero la función del vicepresidente es reemplazar al presidente, pero no para reemplazarlo temporalmente, ni definitivamente. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que prohibió la consulta, inconstitucionalmente, eso se va a caer tarde o temprano, es que uno se postule después de haber sido reelecto en un cargo, que se postule nuevamente para ese cargo, engañando a la gente. Una cosa es postularse, otra cosa es ser electo. Elige el pueblo ecuatoriano. Cualquiera se puede postular. El que elige, el que decide, el pueblo ecuatoriano. Le quitaron las opciones al pueblo ecuatoriano. Por un instante, reflexiones, jóvenes. Si no me hubieran prohibido presentarme a la presidencia, si hubieran atrevido a hacer lo que hicieron, lo hicieron para tener patente de corso. Ya Correa no puede presentarse, robemos, saquemos, porque vamos a caer en impunidad, ¿no? Creyeron que nos podían destruir, no nos destruyeron. Y ahora están temblando. Pero por un instante, si no hubieran impedido mi postulación presidencial, que no la buscaba, pero la temía, no se hubieran atrevido a hacer ni la 10ª parte de lo que han hecho. Entonces no entiendo lo que ha hecho, no he visto su declaración, no entiendo la lógica de Jorge Acosta, no la comparto, y es tan sencillo como esto. O sea, si voy a la asamblea y soy presidente de la asamblea, estoy tercero pues, en la línea sucesiva. Si le pasa algo al presidente y vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la asamblea. Tampoco puedo, porque he sido presidente. No, se prohibió la postulación por tercera vez. No que no pueda acceder a la presidencia reemplazando al presidente como vicepresidente o como presidente de la Asamblea Nacional. No tiene lógica lo que, si eso ha dicho Jorge Acosta, yo no le escucho. Eso fue lo que dijo, sí. Yo no le escucho. Pero no tiene ninguna lógica. Primera vez que escucho eso. Sí, y bueno, le consultaba también si este va a ser, si se impide su participación en elecciones 2021, este sería su último intento electoral. Mira, nunca se puede decir de esta agua no beberé. Yo que en el 2017 quería retirarme de la política, y en forma indefinida, que no significa para siempre, sin una fecha establecida. Pero sí pensaba pasar largo tiempo aquí en Bélgica. Vivimos 25 años en Ecuador, mi familia es binacional, tenía el derecho, mi esposa, venir a vivir unos años en Bélgica, ¿no? Entonces era indefinidamente que me iba a quedar acá. No estaba en mis planes regresar al país. Todo el mundo dice, su regreso, presidente, bueno, sí, eso no es mi plan. Mi plan de vida era estar aquí con mi familia, tener una vida tranquila. Yo aquí me movilizo en bicicleta, volver a la academia, escribir varios libros que tengo en mente. He comenzado 2, pero no avanzo casi nada por la persecución. Pero tampoco puedo ser indolente, indiferente a lo que ha pasado, ¿no? La destrucción del país y la persecución que tenemos. Entonces hay que acabar con esto, hay que recuperar la patria. Entonces veremos, ¿no? Veremos, pero en principio no era mi plan de vida retornar a la política. Tan pronto al menos. ¿Y descarta la asamblea? No se puede descartar nada, uno tiene responsabilidades, pero sí me costaría mucho. O sea, yo no sirvo para escuchar 8 horas de discurso en que todo el mundo quiere lucirse, hablan mucho y no dicen nada. Yo soy ejecutor, me gusta ejecutar, me gusta hacer las cosas. Se habla de una inestabilidad política, ¿no? Hace rato mencionaban que vamos a tener al cuarto vicepresidente en un periodo de 4 años. Pero lo que se ha mantenido constante es el modelo de gestión, el modelo económico, más allá de estos cambios de figuras al interior del gobierno. Muchos atribuyen algunos de los cambios a temas que tienen que ver con la corrupción, otros hablan de aspiraciones políticas, digamos, despegarse en este momento del gobierno para aspirar a una candidatura, ya sea presidencial o a la asamblea. La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a ser UNES para
seducir a ese voto indeciso, que generalmente es el que define las elecciones, cómo lo va a hacer y a quién le gustaría tener enfrente. Sonnenholzner es uno de los nombres que se barajan, de los apellidos que se barajan, y por otro lado dicen Lasso, aunque aparentemente tendría menos probabilidades. ¿O cuál podría ser ese contendiente que de alguna manera sea lo opuesto a lo que va a proponer UNES? Primero, superar el lapsus de hace un momento, no usted que Argentina, y debemos conocer la historia latinoamericana y la historia de Argentina. Es Estela Martínez de Perón, la viuda de Perón que asumió la presidencia, ¿no? Perdóneme el lapsus. ¿Qué podemos hacer para convencer a los indecisos? Eso es como que si la responsabilidad está en nuestras manos, ¿no? Ya el pueblo ecuatoriano es que tiene que decidir. 3 años de desinformación, 3 años que nos ha hecho creer que cuando mejor nos iba era cuando peor estábamos. Y cuando peor estábamos es cuando mejor nos iba. Que cuando mejor nos iba, cuando se duplicó el tamaño de la economía, fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, desigualdad, mejor la seguridad, la infraestructura, la educación, la salud, la dignidad, la política internacional, la estabilidad democrática. Ahí es que estábamos mal. Ahora estamos bien. Que ahí teníamos un mal gobierno, pero Correa era suertudo. Ahora tenemos un buen gobierno, pero han tenido mala suerte y Correa no le dejó la mesa servida. Bueno, si ya creen eso, por último, no, quedémonos con el malo, pero suertudo al menos, trae buena suerte. Además que yo no soy supersticioso, pero sí creo que la gente mala trae mala suerte. Tiene energías negativas, ¿no? Y Moreno es un tipo malo, nos ha pasado de todo en su gobierno. La verdad es que tuvimos un buen gobierno y Ecuador prosperó como nunca antes en la historia. Entonces ya tenemos cómo comparar, es sencillo, la gente no puede perderse, es objetivo. Aquí es más allá de simpatía o antipatía a Correa, los ecuatorianos somos muy noveleros, 10 años ya es mucho, estamos cansados, pero vemos algo, ¿ya? Y por eso mucha gente dejó de apoyarnos, sin ninguna cuestión objetiva, es que no, ya probemos algo nuevo, aventuremos algo nuevo, cuando ya había algo que funcionaba. Y por si acaso, algunos dicen, pero Correa fracasó al presentar a Moreno. No, yo presenté a Revolución Ciudadana. Y eso es lo que votaron al tacho de la basura, el programa de Revolución Ciudadana, y adoptaron el neoliberalismo, el programa perdedor, y eso es lo que nos ha traído a esta tragedia. Nosotros no fallamos, votaron a la basura, rompiendo la democracia, porque en democracia se elige un proyecto político, no un nombre, no una cara. Votaron a la basura el programa ganador. Entonces ya le corresponde al pueblo ecuatoriano, es tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora o antes? Si es antes, tenemos que votar por esas políticas que dieron tanta prosperidad y rechazar la tragedia actual. ¿A quién quisiéramos tener enfrente? Mire, cuando usted se ha enfrentado a toda la partidocracia, a todos los poderes económicos que 200 años no han tenido su desarrollo, ya no le interesa cómo juega el adversario, sino que intenta jugar de la mejor manera posible. Es como un buen equipo de fútbol, ¿no? Claro, de repente hay que tener ciertas estrategias, pero cuando ha tenido que enfrentar a todos, es imposible a cada rato estudiar al adversario, tan solo se concentra en jugar mejor que nunca. Entonces, pónganos a que nos ponga a la derecha como candidato, que va a ser Sonnenholzner más que Lasso, ¿no? Nosotros haremos lo mejor posible siendo auténticos, presentando al pueblo ecuatoriano las propuestas. Ya tiene el pueblo ecuatoriano que decidir, pero ya hay evidencia. La tragedia que vimos ahora, o los 10 años de prosperidad en que el país estaba en vías de desarrollo, no hemos resuelto todos los problemas. Es una locura pensar que en 10 años se puede salir de su desarrollo, pero íbamos en esas vías, en esa vía del desarrollo. Por si acaso, Sonnenholzner va a ser el candidato del gobierno, por eso se separan, ¿no? Histriónicamente. La primera pregunta, pues iba a renunciar para que aceptó hace 18 meses. ¿Entiende el daño que le hace al país? Segunda pregunta, ¿qué tuvo para ir a la presidencia, a la vicepresidencia? Que no sea ser de alcurnia, tener un nombre complicado de pronunciar, ser de buena cuna, ¿no? ¿Qué mere? Tercero, ¿cómo se va pues la presidencia, vicepresidencia en plena pandemia? Y cuarto, pretende ser candidato. ¿Qué tiene para presentarle al pueblo ecuatoriano? Que le regalaron la vicepresidencia y dirigió peor que cualquier en el mundo la crisis, porque Ecuador es el país que peor ha manejado la pandemia. Eso es lo que tiene que presentar al pueblo ecuatoriano. Entonces hay que estar muy atentos. Van a envolverlo bonito, es un producto de marketing como Rodas. Quito tiene una experiencia muy reciente. Rodas, un inútil completo, pero lo presentaron como el gran estadista, el contrincante Correa. Pregunten, ya era presidenciable en 2014.
¿no? Es un desastre total, porque es un producto de marketing. Acá tenemos nuevamente un producto de marketing. Ya le corresponde al pueblo ecuatoriano decidir. Economista, si usted en el mejor de casos, en el panorama político, electoral sobre todo, llegar a la vicepresidencia, ¿cómo se manejaría dentro del ámbito económico? ¿Sería un tipo asesor usted para el presidente o presidenta que esté ahí? Y nosotros somos emprendedores y muchas personas quieren o queremos reactivarnos de una u otra forma, pero las entidades financieras tienen un alto interés al crédito para los productores o al crédito. Entonces, ¿cómo reactivarnos si a un crédito de consumo es demasiado bajo? No sé, es una de las propuestas tal vez que se manejen tal vez dentro de compromiso social, porque para reactivarse es difícil, muy difícil con las entidades financieras. Ya, la primera pregunta, ¿no? Si yo fuera vicepresidente, ¿cuál sería mi rol? Bueno, de acuerdo a la Constitución, el que me dé el presidente de la República. Pero obviamente lo importante es que se siga un programa de gobierno, muy claro, ¿no? Ese programa de gobierno, prioridad tendrá reactivación económica, probablemente tenga algo que decir ahí si voy de vicepresidente, porque soy economista, pero también está la parte de reinstitucionalización del país. El país lo han saqueado, se lo repartieron por el botín entre piratas. Pero han puesto los peores con la consulta mañosa, con el peor Trujillo, un político menos que mediocre, que lo elevaron un poco menos, otro producto de marketing, ¿no? La prensa poco menos a los altares, al prócer de la patria, pero Trujillo cuando sucesor de Hurtado en el 84, candidato del gobierno de Hurtado, entre 9 candidatos quedó octavo. Ese es Trujillo, un amarrador. Vea lo que le sacaba a la revista Vistazo antes que sea enemigo de Correa, ¿no? Cuando son enemigos de Correa y toda la prensa empieza a hablar bien de ese tipo. ¿Bien? Pero mientras son amigos, ahí son los peores. Se vuelven enemigos, ahí son lo máximo. Entonces, con Trujillo, declarado emperador, miren lo que hicieron. Y comparen con lo que teníamos, que había fallas, por supuesto. Pero comparen una señora Maldonado en el Consejo de Judicatura, con cuñada de la esposa de Moreno, con Gustavo Ollal, pues, que tiene un PhD en Derecho en la Sorbona. Comparen, pues. Comparen a Juan Pablo Pozo, en estos momentos asesor de la OEA, presidente del Consejo Nacional Electoral, con Diana Tamaín, pues. Y así puedo seguirle enumerando, ¿no? Tantas instancias nos han destrozado, nos han puesto a los peores, la superintendencia, por Dios. Ya es un apéndice de superintendencia de banco de los banqueros, como era antes. Entonces, bueno, todo eso, de eso también tenemos que preocuparnos, no en la parte económica, de recuperar la patria. Hay un gran trabajo de reinstitucionalización y que implica un trabajo político y que implica tener mucho apoyo en la Asamblea. Ojalá la gente entienda eso. Ya empezaron a hacer fraude en el tapete. Irresponsablemente reformaron la distribución de escaños en la Asamblea para dispersar los escaños, para potenciar las minorías, atomizar la Asamblea, así es más difícil lograr mayoría. ¿Con qué objeto hicieron eso? Irresponsablemente, porque se pierde gobernabilidad. Con el objeto de que no se tenga una mayoría, perjudicarnos a nosotros, que no tengamos mayoría en la Asamblea y no podamos revertir todas las sinvergüencerías que hay, pero también por corrupción, porque van a cobrar más caro si llega un gobierno débil para vender su voto. Si ahora pidieron un hospital, van a pedir 3 hospitales. El daño a la patria es inmenso. Entonces, habrá que hacer también ese trabajo. Yo tendré las funciones, si es que voy a vicepresidente, que me daría el presidente. Me hiciste una segunda pregunta, ¿cuál fue? Sí, presidente. Sobre el tema de las entidades bancarias, el Ecuador, un emprendedor siempre se remite a una entidad financiera, a una entidad bancaria. ¿Cómo reactivar con ellos o fusionarse o ver las mejores alternativas para reactivar la economía de las personas que estamos de pie? Mira, algunas veces no se relaciona causa con efecto y nos vamos a engañar. Sin información no hay democracia. Ya no sé si le dije esta entrevista porque he tenido tantas que me confundo, pero democracia es la opinión pública expresada en reglas preestablecidas que se llaman estados, dentro de reglas preestablecidas. Esa opinión pública se expresa a través de elecciones normalmente, pero en otras formas también. Pero sin información no tiene adecuada opinión pública y fracasa la democracia. Nos han robado la información, con eso nos robaron la democracia. También hay que tener formación, capacidad crítica. La gente no relaciona causa con efecto.
Lo convencieron de que el IES presta al gobierno, que presta al gobierno es malo, cuando era un gran negocio para el IES. Ahora esa plata la mandan fuera del país para financiar a Estados Unidos y ganar 0.5% de interés. Financiando al gobierno ecuatoriano para que quede en la economía ecuatoriana, ganaban 5 o 6% el BIES. Lo mismo el Banco Central con el agravante, bueno, lo mismo del IES, que es la plata del gobierno, que los depósitos, 80% de reserva, mal llamada reserva internacional, son depósitos del sector público. Prohibieron que el Banco Central financie al gobierno, por estupidez, fundamentalismo. Pero eso sí que financia el sector privado, eso lo dice el Fondo Monetario. Y ahora el Banco Central está sacando esa plata en lugar de financiar nuestra propia economía. ¿Dónde iba esa liquidez? Entre otras cosas, al Banco Nacional, al Banco Ecuador, para prestarle a los campesinos, a los artesanos, a la corporación financiera para prestarle con más baja tasa de interés a los empresarios, al Banco del Pacífico, que era Banco del Estado. Ya no se puede hacer nada de eso. Ustedes no relacionamos causa con efecto. Ya no tienen competencia los bancos privados, porque cortaron liquidez en el sector público y no tienen control, porque están cogobernando y le sacan la cabeza a los empresarios. ¿Cómo cambiar eso? Cambiando el poder político, venciéndolos en las próximas elecciones. Vamos continuando. Yo tengo una interrogante que es muy importante. Que en el 2019, en octubre, hubo levantamiento popular y actualmente las decisiones se tomaban es el uso progresivo de la fuerza, que le hablo economista. En los otros gobiernos se tomaban las decisiones de hacer los acuerdos de acuerdo ministerial, y hoy ya va, desde el pasado 22 de junio, ya está por ley vigente. No te entiendo bien la pregunta. ¿Está vigente qué cosa? El uso progresivo de la fuerza, que antes los gobiernos tomaban la decisión de hacerla como acuerdo ministerial sobre la fuerza pública, y hoy, desde el pasado 22 de junio, ya entró en vigencia el uso progresivo de la fuerza. Mira, no tengo muy claro eso. Creo que sacó Jarrín un acuerdo ministerial, ese fascista, y me parece que lo derogó la Corte Constitucional, lo rechazó, no lo aprobó. Sí. Pero esas son las cosas que no entiendo. Que hacer un decreto o que ley. Eso es parte de la formación de nuestra fuerza pública. Y deben, sobre todo la policía, porque ese es otro problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo lo hice, alguna vez ineludible, pero hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para combatir un enemigo externo. Los ciudadanos no son nuestros enemigos. Claro, si se producen desmanes, hay que hacer respetar la ley, pero no son nuestros enemigos. La policía, sobre todo, debe tener esa formación. Tratar con ciudadanos, tratar de evitar por todos los medios el uso de la fuerza, y si es inevitable el uso de la fuerza, que sea progresivo. Tampoco, o sea, cuando mataron a esa mujer embarazada, un venezolano en Ibarra, la acuchilló. Que por qué, que estas son las leyes, que por eso la policía no responde. No hay ninguna ley que le impida responder, le falta profesionalismo. Por supuesto que tenía que defender a esa mujer embarazada. Por supuesto que se justificaba el uso de la fuerza. Y por supuesto que se justificaba armas letales. Es formación profesional. El problema está en la formación profesional y los liderazgos, ¿no? Se está haciendo todo al revés. Cuando había que aplicar la fuerza, en ese caso en Ibarra, no la aplicaron. Cuando no había que aplicar la protesta de octubre, masacraron a todo el mundo. 11 muertos, 1.300 heridos. Muchos para siempre, perdieron ojos, perdieron miembros. Pero como este gobierno títere de los medios hegemónicos de Estados Unidos, de los poderes económicos, de la argolla política de siempre, no pasa nada. Debería estar juzgados por criminales. Manuel Palaromo debería estar presa. Entonces, no entiendo lo de ley y los decretos, si eso es parte de la formación profesional. No es que yo por acuerdo tengo que decir cada vez que hay protestas, uso progresivo de la fuerza. Eso es parte de la formación de un policía y de un militar, con la diferencia que el militar está preparado para enfrentar a un enemigo externo, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lo utiliza para seguridad interna, que alguna vez es ineludible, estamos claros en eso. Entonces, sí, no entiendo esas cosas. Eso es parte de la formación de nuestra fuerza pública. Si tú revisas, mira, a mí me han dicho autoritario, ¿no? Represor, porque no permitía desmanes. En un día, el gobierno de la ternura, que en verdad es el gobierno de la tortura, en un día, en octubre, votó más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años. La represión de octubre no se ha visto ni en las peores dictaduras. Eso es la realidad objetiva. Revisa los videos. Cineastas franceses, internacionales, se quedaban sorprendidos. Le echaban tinta, escupían a nuestros policías y no respondían, porque la orden era
no al uso de la violencia, a no ser que sea ya ineludible, extremadamente necesario. El último recurso en las protestas de octubre con esta gente ha sido el primer recurso y sin límites. Eso no se regula con acuerdo, nada, es parte de la formación profesional, liderazgo, cultura organizacional. Nuestra policía con nosotros tuvo una cultura humanista, ahora tiene la cultura social cristiana de matar, desaparecer, torturar, aplastar, ¿no? Y se trata también de las órdenes que se den. Y en nuestro gobierno siempre fue la orden, evitar a toda costa el uso de la violencia. Ahora parece el primer recurso, rómpele el alma a los conciudadanos. Expresidente Correa, más allá de que sea parte de la inestabilidad política del gobierno, ¿qué concepto tiene usted de Otto Sonnenholzner, el ex vicepresidente, frente al radiodifusor que en su momento lo entrevistó y ahora un eventual adversario electoral? Mira, ya estoy viejo para dejarme impresionar ciertas cosas, que el marketing, de que habla bonito, sale con el retrato de Olmedo, con la foto de la familia al lado, y que no es político. O sea, a mí me indignan estas cosas porque es volver a la aristocracia. Un muchacho sin ningún mérito, fracasó totalmente en el gobierno, irresponsablemente se va a los 18 meses y ya lo ponen de candidato presidencial, apoyado por los Isaías, por los socialcristianos muy probablemente, por toda la oligarquía. Y así nunca saldremos de su desarrollo, mientras nos den esas figuras vacías, esos productos de marketing. Ojalá la gente pueda ver claro. No se trata si es simpático, antipático, buena gente, no buena gente, fotogénico no, que habla bonito no. Son los hechos objetivos. ¿Qué hizo una vicepresidencia? Dirigir la crisis. Es el peor desastre de todo el mundo. A los 8 meses se va. Dice que no es político, pero sale para ponerse candidato al peor gobierno de la historia, manejado por los Isaías y por toda la oligarquía. ¿Qué mérito ha hecho? ¿Con qué mérito? Y si vamos al cinismo de la hipocresía, cuando a mí me entrevistaba, revisen las entrevistas, ¿no? Me elogiaba, etc. Ahora soy el ambicioso que quiere regresar al poder y que solo despilfarré. Y ya reconoció que fue a ver a Moreno, a Suiza, y acordaron cambiar, o sea, fue parte de la traición. ¿Qué opinión puedo tener? Además, por favor, pueblo ecuatoriano, ¿cómo se puede votar por gente que no confía en su propia patria? Sus empresas offshore, que es ilegal, pero aceptable a la raza de la ley. Pero ¿cómo alguien puede aspirar a ser presidente, Lazo incluido, Nebot incluido, cuando ni siquiera confía en su propia patria y tiene la plata fuera del país, en paraísos fiscales? Entonces ya estoy viejo para dejarme convencer por la foto, por la producción, por el hablar bonito, por el discurso articulado. Son los hechos los que cuentan. Y los hechos nos hablan muy mal de esa posibilidad y que es volver a lo mismo de siempre, ¿no? Ser manejados por títeres de la oligarquía, de la peor oligarquía, porque somos Isaías. Bueno, este fue el cuarto conversatorio del economista y expresidente Rafael Correa con los medios digitales y